texto inicial se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 42, versículo 5. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Nos acercamos al final de la historia de Jeremías el profeta. Sin embargo, esta no es una terminación de «y vivieron felices para siempre». En un sentido, uno podría resumir el libro de Jeremías diciendo que es un ejemplo de los límites de la gracia de Dios. Es decir, la gracia no salvará a quienes rehúsan aceptarla. Para muchos no les importó lo que haya hecho y ofrecido Dios, cuanto su salvación, su protección, su paz y prosperidad gratuita. Todos, excepto un diminuto remanente, increíblemente rechazaron la oferta de Dios. ¿Y qué sucedió con Jeremías? Todo parecía inútil. El profeta llorón tuvo mucho por qué llorar, aún después de que ocurrió todo aquello de lo cual había advertido. La gente todavía se aferraba a sus pecados, el paganismo y la rebelión, desafiando al profeta en su rostro y burlándose de la palabra de Dios para ellos. ¿Cuán cuidadosos debemos ser nosotros? La gracia es gracia porque es dada sin que se la merezca, sí, pero no se da a quienes rehúsan aceptar las condiciones con las cuales es otorgada. Dios quiere salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Uno pensaría que con la destrucción de la ciudad y la derrota total a manos de los babilonios, todo el pueblo habría aprendido su lección. Lamentablemente no todos lo hicieron y el drama no había terminado. En Jeremías 40 se nos dice que a pesar del mensaje de paz y aún de la aparente prosperidad que le siguió, no todos estaban contentos con la situación. En Jeremías 41 se describe el asesinato de Gedalías y toda su corte y su guardia armada. Él era el gobernador impuesto por Babilonia. Fue cometido por algunos de la descendencia real judía. Todavía no habían aceptado la idea de que la nación elegida necesitaba someterse al imperio babilónico. Lo consideraban un títere traidor, desleal a la nación y que, por lo tanto, debía ser eliminado junto con su corte. Como consecuencia, enfrentaban ahora una nueva amenaza, el temor a la venganza de los babilonios. Los pecados de Ismael y sus hombres causaron temor entre los que no tenían nada que ver con esos pecados. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo, por nuestra desobediencia, podemos producir dolor y sufrimiento a otros, aun aquellos que no tienen nada que ver con nuestros pecados? En Jeremías capítulo 42, el pueblo, temeroso de los babilonios, buscó a Jeremías y le pidió que orara por ellos buscando la conducción divina. Asimismo prometieron que haría lo que Dios les pidiera o mandara hacer. Parecía que habían aprendido su lección, ya era hora. Ellos querían no solo saber cuál era la voluntad de Dios, sino, más importante, hacerla. Las palabras «sea bueno, sea malo», a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. La salvación no viene de alguien más. Los poderes extranjeros no los ayudaron antes y no los ayudarán ahora. Dios tiene que amonestarlos porque Él conoce las tendencias de sus corazones. Sabe que están pensando en volver a Egipto a fin de buscar la protección que necesitan. Así, Dios les dio mandatos muy claros y específicos. No hacer eso traería ruina a ellos. Otra vez, esta es una elección difícil, la decisión que todos enfrentamos, la vida y la paz mediante la fe y la obediencia a Jesús, o la miseria y la muerte por falta de fe y de obediencia. No importan las circunstancias diferentes, al fin, el problema es el mismo para todos nosotros. A diferencia de este pueblo, no siempre se nos dan las advertencias tan específicas y tan claramente expresadas, pero aún así se nos han dado advertencias a los que decimos conocer a Dios y su santa palabra. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué clase de elecciones estamos haciendo cada día, cada momento, ya sea para vida o para muerte? Alguien dijo que los futuros apóstatas de la iglesia ya están dentro de ella. Podríamos ser tú o yo. En el transcurso de nuestro caminar con Dios por tantos años, hemos visto muchos héroes que brillaron como estrellas, pero al paso del tiempo se apagaron, deslizándose poco a poco en el pecado y su lugar quedó ahora vacío. Es muy triste.
a otro se le dará su lugar en el reino de Dios. Por eso es necesario mantenerse día a día alertas y siendo fieles a Dios en nuestra vida común, y no solamente cada fin de semana como muchos acostumbran. Las victorias pasadas no nos salvan de caer en la batalla de la vida hoy en este día ni en el futuro. Solo basta por cada día que pasó. Día a día necesitamos renovar nuestra relación con Jesucristo. Solo Él es nuestra única seguridad de salvación. Dios es eterno y se puede mover libremente en la dimensión del tiempo. Nosotros no. Es una mentira decir que una vez salvo, siempre salvo. No mientras estemos en este mundo que está en constante rebeldía contra Dios. Solo hasta que estemos en el reino de gloria con Jesús. Esa es nuestra máxima esperanza. En Jeremías 42 y 43 vemos qué haría la gente. Cometerá el mismo error que en lo pasado y en vez de seguir el claro, así dice Jehová, hará lo que quiera a pesar de la clara advertencia de Dios. Cuando la palabra de Dios no concuerda con nuestras intenciones o deseos, tendemos a tener dudas acerca de su origen divino. Esto es lo que el pueblo y los dirigentes hicieron con Jeremías. En Israel solo cambiaron las circunstancias, pero el pueblo siguió siendo el mismo en su manera de pensar y en sus corazones. Se excusaron del voto atacando a Jeremías. Sin embargo, no queriendo atacar al anciano profeta directamente, le echaron la culpa a Baruch, su amigo y a veces su escriba, y volvieron su ira contra él, pretendiendo que él había hecho que el profeta estuviera en contra de ellos. Así es la naturaleza humana desde Adán. Siempre busca a quien echarle la culpa de sus problemas o para autojustificarse y hacer lo que quiere. De este modo, por alguna razón, Baruch fue acusado de querer que todos sus conciudadanos murieran a manos de los babilonios o que fueran llevados en exilio a ese país. La gente esclava de emociones y pasiones puede no tener buenas razones para su manera de pensar. Qué importante es que mantengamos nuestras emociones y pasiones sometidas al Señor. ¿Cuán a menudo permitimos que los sentimientos y las pasiones oscurezcan nuestro juicio o incluso anulen un claro, así dice Jehová? Todo pensamiento humano debe sujetarse bajo la conducción de su palabra divina y con su ayuda tener el poder para obedecerla. No hay otro camino. Tafnes era una aldea en la frontera noreste de Egipto que tenía fortificaciones importantes donde vivía un gran número de colonos judíos. Otra vez aquí Dios quería que Jeremías actuara la profecía en forma simbólica. Jeremías debía enterrar piedras en la entrada de la casa del faraón y así cumpliría su palabra como había dicho que lo haría. Los refugiados pensaron que encontrarían protección y seguridad permitiendo que Egipto viniera hacia ellos. Los dioses egipcios eran inútiles, invenciones de su torcida imaginación. Estos dioses eran abominables, que mantenían a la gente en una abyecta ignorancia de la verdad. Los israelitas debían haber sabido, como debíamos saber nosotros, que nuestra única protección y seguridad verdadera está en obedecer a Dios. Cuando la negación propia llegue a ser parte de nuestra religión, entenderemos y haremos bien la voluntad de Dios, pues nuestros ojos serán ungidos con colirio de modo que podamos contemplar las cosas maravillosas de su ley. Veremos el sendero de obediencia como el único camino seguro. Dios tiene a su pueblo por responsable en proporción a la luz de la verdad que es llevada a su entendimiento. Las exigencias de su ley son justas y razonables y mediante la gracia de Cristo Él espera que cumplamos esos requerimientos. Piensa también en el simbolismo de lo que los israelitas querían volver a Egipto para encontrar seguridad. ¡Qué ironía! En un sentido espiritual, ¿de qué manera podemos nosotros ser tentados a volver a Egipto para encontrar en lo que pensamos que no podemos encontrar con el Señor? En Jeremías capítulo 44, durante la cautividad en Egipto, Jeremías debió afrontar el mismo problema que tuvo cuando su pueblo vivía en Judá. En ese tiempo tuvo que hablar con los líderes. Ahora tenía que hablar al pueblo en común, que en la cautividad cometían algunos de los mismos pecados que trajeron esta devastación sobre él. Qué sorprendente respuesta le dieron a Jeremías cuando los confrontó. La dureza de sus corazones y el engaño que los había vencido eran asombrosos. Básicamente miraron a Jeremías en la cara y desafiaron a él y a lo que les había hablado en el nombre de Jehová.
La explicación es sencilla. En los tiempos anteriores, antes de la reforma de Josías, cuando estaban profundamente sumergidos en la adoración de dioses paganos, les iba bien, estaban bien materialmente y vivían en seguridad. Sin embargo, fue solo después de las reformas de Josías, hechas demasiado tarde y solo a medias, que la calamidad los había golpeado. Así, ¿por qué habían de escuchar a Jeremías y todas sus advertencias? La respuesta de Jeremías fue: no, ustedes no entienden. Precisamente porque hicieron todas esas cosas, estas calamidades vinieron sobre ustedes. Peor aún, su obstinada negativa a cambiar significa que vendrán aún más calamidades, y la seguridad que ustedes pensaron que encontrarían en Egipto es un engaño y una mentira, así como los dioses paganos que ustedes adoran. Al fin conocerán la verdad, pero será demasiado tarde. ¿Qué sucede con los sumergidos en el pecado y la incredulidad? Parecen estar muy bien, mientras que a veces los cristianos fieles pasan por terribles pruebas. ¿Cómo enfrentamos esta tremenda realidad? A lo largo de todo el libro de Jeremías, como a través de toda la Biblia, se nos guía a confrontar el tema del bien y del mal, y como cristianos podemos distinguir claramente los límites entre el bien y el mal y elegir a todas luces su voluntad, porque Dios ha definido estos términos para nosotros de muchas maneras diferentes. Vemos lo que Sam Harris, un autor ateo, sugiere en su libro El paisaje moral. En él alega que el bien y el mal deben y pueden entenderse solo en términos de la ciencia, como si se pudiese usar el método científico para encontrar la razón por la cual el hombre sufre y comete pecados. Sin embargo, la mayoría de los científicos, aun los que creen en Dios, tienen dificultades para creer que la ciencia puede resolver estos problemas. Lo peor es que si no crees en Dios, ¿dónde podrías encontrar soluciones para salvarte de las consecuencias que te acarrea estar alejado de Dios? Todo depende de cómo aceptemos las indicaciones espirituales del Señor. Jesús hoy nuevamente nos ofrece el beneficio de la gracia divina, su salvación, y es ofrecida a todo ser inteligente, y por eso cada persona, por su propia voluntad, debe elegir aferrarse, sujetarse a los lineamientos divinos para hacerlos ahora sí válidos para su vida. Nuestras buenas obras no nos salvan, solamente son la evidencia de que amamos a Jesús y reconocemos su sacrificio por nosotros y gustosamente le obedecemos como una expresión de nuestra gratitud y amor por Él. Cuando vivamos esta realidad al 100% en nuestra vida, entonces estaremos capacitados para reconocerle en todos los caminos en que su bendita providencia nos ponga y dirija, en los famosos altibajos de nuestra vida en esta tierra. Al final, lo más importante será haberle conocido y amado tanto que, por amor, venga y nos lleve con Él a su reino eterno, así como hizo con Enoc. Son los deseos verdaderos de Dios para esta generación última a la cual tú y yo pertenecemos. Te deseo lo mejor de la vida en el nombre de Jesús. Sí, amén.